una lectura de la palabra de Dios para tener una enseñanza corta sobre lo que es algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la vida espiritual, la vida cristiana. Ustedes saben que tenemos muchos hermanos nuevos. El día domingo se bautizaron 15 personas aquí y hay varios de los que se bautizaron que están aquí esta noche. Y estamos con ellos, estamos acompañándoles y todo esto que vamos a decir esta noche no solamente les sirve a ellos, sino a todos nosotros. Vamos a leer en el escrito a los Hebreos, capítulo 10, vamos a leer del verso 12 en adelante. Siempre tenemos 10 visitas a las que les felicitamos por haber escogido el venir aquí esta noche a estar en este servicio de culto. Vamos a leer desde el versículo 12, hacemos una lectura hasta el 27, el versículo 27, desde el 12 hasta el 27. Leo pues el 12 y ustedes leen el otro. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. mantengamos firmes sin flotar la promisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la lectura de su palabra santa en esta noche. Señor, te damos gracias, oramos a ti, confiamos que esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Dirige, Señor, cada palabra que decimos, Señor, para que sea de bendición, de edificación para nosotros, para la iglesia. En el nombre del Señor Jesús, oramos y esperamos en tu bendición. Amén, amén. Dele gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, vamos a meditar esta noche en esta lectura bíblica que hemos hecho. Y el día domingo en la mañana predicábamos un versículo, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Gloria a Dios. El creyente se enfrenta
a la realidad de creer, de vivir esa experiencia de fe, vivir esa experiencia, ya pasar de haberlo escuchado, de escucharlo, de tenerlo en su mente, de haberlo oído, pasa a vivirlo, a vivir esa experiencia de fe, a vivirla, a experimentarla. Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta aquí del verso 12 al 18. Si usted quiere, ténganos en cuenta, del verso 12 al 18 hay una de las ideas uno de los aspectos y es el de la seguridad. El de la seguridad que el creyente debe tener, que el problema de sus pecados ha sido resuelto. Que ha sido resuelto. O sea, el problema del pecado ha sido resuelto para aquel que se ha arrepentido, ha entregado su vida al Señor. Lo que queda pendiente respecto a Dios, o sea, de parte de Dios, para nosotros el problema está resuelto. Ha sido arreglada la situación, ha sido perdonado el pecado y ya no se requiere más ofrenda por ese pecado. O sea, ya no se requiere más sacrificios. Que el creyente sepa que su pecado fue perdonado. Que el creyente no quede pensando, vea, no, es que a mí me toca que hacer tal cosa porque quién sabe si es que me falta todavía. No, el Señor aquí delante de Dios ha quedado resuelto el problema. Gloria a Dios. El verso 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Después de el juicio que Dios hizo al pecado, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y creemos que nuestros pecados fueron perdonados, porque creímos, porque Cristo condenó el pecado, es posible que el pecado tenga perdón. O sea, los pecados han sido condenados, han sido clavados en la cruz, como dice Colosenses. Si nosotros creemos, depende de eso. Entonces, de ahí, ya Dios lo que iba a hacer ya lo hizo. Ya lo hizo, ya el sacrificio está hecho, ya la obra está terminada. Por eso dice el verso 12, se ha sentado. Esa figura de sentado es obra terminada. Eso es lo que significa. No es que el Hijo del Hombre llegó cansado y que hay una silla y que tiene que sentar porque el Hijo del Hombre llegó cansado. No. Quiere decir que la obra ha sido terminada. De parte de Dios ya está terminada. Ahora nosotros nos toca que creer eso. De ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, de ahí en adelante, esperando que todos nosotros éramos enemigos de Dios y llegamos a los pies de Él. No dicen amén, parece que no creen. Éramos enemigos de Dios y vinimos a Él. Y vea, los que se entreguen al Señor, los que nos entregamos y los que se entreguen al Señor, entonces
el estar a los pies de Él será una bendición. Los que no crean en el Evangelio, los que no reconozcan a Cristo, los que sean rebeldes, también les tocará venir. Pero ya no para bendición, sino para ser juzgados. Pero delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gústele el Evangelio o no le guste, le tocará doblar su rodilla ante el Señor Jesucristo. Porque Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, por eso dice, la obra está terminada. ¿Qué es lo que se está esperando? De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ya el juicio. Él es el Salvador, Él es el juez. Entonces, los que venimos a Él, nos postramos ante Él, pedimos perdón, somos perdonados, ya el caso está arreglado. Los que no vienen, les tocará venir. Y así se despertarán del polvo de la tierra y para ser juzgados les tocará doblar su rodilla ante Jesucristo. O sea, nadie se escapa, ni el presidente, ni el señor fulano de tal, ni esto. Nadie, todo mundo tendrá que doblar su rodilla ante la presencia del Señor. Entonces, eso hay que saberlo, de que tener esa seguridad de que nosotros hemos arreglado el problema. Gloria a Dios. Por eso es que el arrepentimiento y el perdón tienen un valor inmenso, grande. Pues es que el problema queda solucionado. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, ya no hay que traer más ofrendas. Las ofrendas que damos aquí es para pagar los servicios, para pagar las ofrendas. Todas las ofrendas que traemos son sobre todo sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. La misma oración que nosotros hacemos al Señor siempre comienza con un dar gracias. Es el ejemplo del apóstol Pablo. Mírenlo en las cartas, cuando usted lea las cartas. Siempre doy gracias. Doy gracias. Porque mire, es más por lo que hay que dar gracias que lo que hay que pedir. A veces, en algún momento somos tentados como a pensar que es lo que necesito. Pero olvidamos lo que tengo. Lo que tengo ya en Dios. Lo que Dios me ha dado. Y dar gracias. Dar gracias. Porque es que no le pedimos a Dios que nos trajera a la iglesia. No le pedimos eso. ¿Quién de ustedes le pidió a Dios que lo dejara nacer en este mundo? Nadie. Nadie le pidió que lo trajera a la iglesia. Nadie. Eso ha sido según el afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Entonces, las ofrendas que traemos, todo lo que hacemos, es sobre todo sacrificio de alabanza. De alabanza. Tanto, hermano, que yo conocí un misionero norteamericano una vez que unas palabras siempre las recuerdo. Él decía que él olvidaba sus necesidades.
Él se olvidaba de sus necesidades. Y que de eso se encargaba Dios, de las necesidades de él. Y él se ocupaba de trabajarle al Señor, de servirle al Señor, de servir. Y de las necesidades se encargaba Dios. ¿Cuántas veces, hermano, Dios se encarga a usted de cuidarlo? Salió usted y usted no le dijo, Señor, cuídame. Y Él está pendiente y lo cuida. Así que, hermanos, las ofrendas es sobre todo eso. Mire, y por eso a veces las personas no se tardan como tanto para a veces tener una experiencia personal con la presencia del Señor, que llamamos bautismo del Espíritu Santo, sentir la presencia de Dios. A veces es por eso. Es porque a veces no reconocemos lo que tenemos. Cuando usted reconoce lo que tiene y no está pensando tanto en lo que no tiene y no en lo que tiene, eso usted se llena de gozo. Se llena de gozo. Y usted comienza a alabar a Dios, a alabarle. Y esos sacrificios de alabanza es lo que trae la bendición de Dios en nuestras vidas. O sea, no es un esfuerzo que ahora que me toca que hacer a mí, que ahora no es como un esfuerzo. No, es vivir en la gracia de Dios. Es vivir en esa gracia, es creerle a Él. Es creerle, es que ya estamos. ¿Cómo le parece aquí todos los bautizados, todos perdonados, todos lavados, todos limpios, todos organizados? Entonces, eso es una bendición muy grande. Gloria a Dios. Dice la Biblia y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, mire, este es el pacto que hay con ellos. Dios ha escrito en nuestros corazones, en nuestras mentes. Dice, escribiré mis leyes. Ahora ya no en una tabla de piedra, en esto no. ¿Dónde las escribió? En nosotros. Escribió. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces el creyente no debe estar recordando eso. La vida pasada, de esto, que ya era que yo era, que es. No, ya el Señor hizo una obra. Una obra, dice, no me acordaré más. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso, el creyente, hermano, ya no debe estar, nada lo debe de atemorizar. Ya no hay cosas que lo atemoricen. El apóstol Pablo es un ejemplo en eso. Él dice, a él no lo aterraba ni la muerte física. Él consideraba eso y decía, pues, un tiempo que estuvo enfermo y él escribió ahí una carta y él decía, si partir con el Señor, pues, mucho mejor. Quedarse aquí, pues voy a servirle al Señor aquí, pero con una seguridad. Gloria a Dios. Entonces el creyente debe vivir eso, es ser una vivencia en el creyente. Estoy perdonado, estoy salvado. Luego termina eso se llaman como apartados, aquí en la literatura. El verso 18 donde dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces ya usted no da ofrenda, usted no da diezmo, usted no da voto, usted no hace oraciones para ser salvo, usted es salvo, usted ora porque usted es salvo.
Gloria a Dios. Usted no es un creyente que le dice, el Señor va a venir el fin de esta semana. Entonces, uy, Señor, ¿y cómo estaré yo? No, estoy salvo, estoy salvo. Estoy esperándole. Gloria a Dios. Que hay, o sea, tener esa seguridad. Entonces vea usted ahora lo que dice el 19, 20, 21 y 22. Vea. Esos 4 versículos lo que dicen. Así que hermanos, teniendo libertad. Entonces aquí ya viene la primera exhortación, es a reconocer lo que somos. Ahora la otra exhortación es a acercarse por lo que somos, a acercarse. Entonces dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, o sea, ahora sí, acérquese. ¿A quién le toca que acercarse? A la persona, a la persona. Entonces ahora le está requiriendo, pero le está requiriendo después de que le ha dado. Dios nunca le pide a uno sin darle. Primero le da y luego le pide. Acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los cansados de mala conciencia. O sea, acérquese la persona a Dios. Eso ya es un imperativo de la vida cristiana, acercarse. Ya el Señor no va a hacer lo que le toca que hacer a usted. Ya el Señor no va a hacer lo que me toca que hacer a mí. Lo que me toca que hacer a mí, me toca a mí. ¿A quién le toca que orar? ¿Al Señor? No, ya me toca a mí. Gloria a Dios. Entonces, acercarse al Señor. Y vean lo que sigue diciendo el verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces aquí es mantenerse firme. O sea, ser fiel, permanecer. Esto ya requiere una actitud, requiere un carácter, requiere una decisión. Cuando alguien le dice, porque estaba escuchando el testimonio de una hermana ayer que el patrón le decía, no, pero yo creo que usted no dura mucho en esa religión. Yo creo que usted no dura mucho. Ahí le doy trabajo, usted está en la religión, le doy trabajo y todo, porque yo creo que usted más adelante se sale. ¿Sí? O sea, hay gente que está esperando que usted se aparte. No sé si le pasó a algunos de ustedes, pero yo me encontré gente después de 20 años de estar en la iglesia. Me decían, ¿usted todavía está? No sé si le pasó a ustedes. Y le puede pasar que alguien le dice, ¿usted todavía está? Sí, es que esto es para toda la vida, esto es hasta el fin. Entonces ya se desanima. Entonces ya las personas se desaniman y no le vuelven a preguntar. Hay gente que sabe que usted se bautizó y que comenzó y dice, no, pues le pongo por ahí un año. Le pongo 6 meses. Eso se va a apartar. Cuando ya ven que usted no se aparte, dice, ¿qué será? Oiga, hasta voy a ir a ver qué es lo que le pasa a doña María allá en esa iglesia. Y también se vienen a oír la palabra de Dios. Pero hubo gente esperando que nos apartáramos.
Y había nuestra familia, nuestros vecinos, estaban esperando. A ver, y como usted no se apartó, entonces hasta ellos están aquí también. Gloria a Dios. Entonces dice, mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Recuerde que la esperanza es la que. ¿Qué es lo que hace la esperanza? ¿Ya le olvidó? La esperanza no avergüenza. La esperanza santifica. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, santifica. Ahora, vea esto que hay en el 24 y 25, bien bonito, vea. Bien bonito para que usted lo tenga en cuenta. Lean los dos versículos porque los dos están unidos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, punto y coma, o sea que está unido al otro. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, el congregarse, el asistir, es algo muy importante para el creyente. Muy importante. No solamente para el que asiste, sino para el otro. Vea lo que está diciendo aquí. Con eso, con usted asistir, estimula al otro hermano al amor. Entonces, no dejar de congregarse, sino congregarse. El congregarse, usted saluda a alguien, usted le testifica a alguien, usted oye la palabra de Dios, usted ora, usted se edifica, y eso es lo que estimula para la vivencia de la vida cristiana. Gloria a Dios. ¿Que usted está desanimado? Pues véngase que hay otros animados que lo animan a usted también. Entonces venirse todos. Gloria a Dios. Yo les dije el domingo que si lo sacan de aquí por una puerta, usted entra por la otra. ¿Cierto? Pero no se va de aquí nadie. Gloria a Dios. Porque hemos creído en el Señor. Alabanzas a Jesús. Ya para finalizar, véalo, leemos los otros versículos. Aquí ya encontramos un porqué. Un porqué. Porque si pecáremos, el por qué debemos vivir así. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, o sea, ya si nosotros pecáramos sería voluntario. ¿Por qué voluntario? Ya usted no sería por ignorancia, sino un pecado voluntario. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si usted ya rechazó el amor de Cristo, no hay otro Cristo. Oiga, no hay otro Cristo. No se puede mandar crucificar otro Cristo. Porque de Cristo no hay sino uno. No hay sino uno que murió. Entonces lo que dice aquí, no queda más sacrificio. O sea, Dios no tiene más que ofrecer. Este es el único. Gloria a Dios. Dice, no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda. Ya ahí estaremos frente al juicio de Dios. Y si usted quiere, le leo los otros para que complete la idea. Vea, dice el verso 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hay una pregunta ahí: ¿cuánto mayor castigo? El que violaba la ley de Moisés moría irrevisiblemente. Entonces estamos ante una gran bendición de Dios que Dios nos ha dado, pero estamos frente a una gran responsabilidad. Que Dios nos ayude. ¿Quiere usted ser fiel hasta el final? Póngase de pie. Démosle gracias a Dios por esta reflexión de la palabra esta noche. Que Dios nos ayude. Repasen esos textos en casa. ¿Cuál fue el texto que leímos? Hebreos 10, 12 al 27. 29. Sí, 29. Oremos y démosle gracias a Dios esta noche por su palabra. Yo le digo, hermano, el día que usted tenga una dificultad, acérquese. No se vaya. Acérquese y diga: tengo esta dificultad. Yo quiero ser salvo, pero tengo esta dificultad. Le pido a Dios que me ayude. Inmediatamente, aquí estamos con la ayuda del Señor para ayudar, a orar, a aconsejar, para que Dios le ayude a usted en su vida espiritual y usted pueda caminar con Él y terminar esta carrera. Levante su voz y oremos y démosle gracias. Gracias, Señor Jesús, por su presencia esta noche. Gracias por la bendición, Señor, de estar aquí en esta noche. Gracias por oír su palabra. Gracias por cada uno de los que esta noche ha venido, Señor. Gracias. Gracias por su presencia y bendíganos, Dios. Fortalezca a su pueblo, fortalezca a su iglesia, Señor. Que podamos caminar en este camino y ser fieles, permanecer, Señor Jesús, hasta el día final. En el nombre maravilloso de Jesús.